Bueno, a ver, iniciemos ahora, continuamos con neurofisiología en la parte B, ¿no? Y para continuar, ahora vamos a ver lo que son reflejos nerviosos. Amplificando acá. Tenemos claro, ¿no? Esa vía, ese circuito biológico, ¿no? En el cual nosotros vemos que los reflejos nerviosos van a iniciarse con un estímulo, ¿no? Se inician con un estímulo que va a activar un receptor sensitivo, que está acá, ¿no? Un receptor sensitivo. Y este receptor envía la información sobre la forma de potencial de acción a través de las neuronas sensitivas para el sistema nervioso central. Nosotros tenemos acá una señal, un receptor sensitivo, y bueno, aquí neuronas sensoriales, que son los aferentes, que justamente van a llevar aquí al sistema nervioso central, ¿no? Entonces, recordando que el sistema nervioso central es el centro integrador, que va a evaluar toda la información que llega y selecciona una respuesta apropiada. Ahí él va a desencadenar potenciales de acción en las neuronas, en los neurones efectores, para desencadenar obviamente una respuesta para los músculos, glándulas o algunos efectores. Entonces acá vemos los neurones efectores, ¿no? Ahora, una característica clave, ¿no? Para estas vías reflejas es la retroalimentación negativa, que es la que ustedes ven acá. En esta retroalimentación negativa, los músculos, las articulaciones del cuerpo van a mantener el sistema nervioso central, ¿no? Acá, miren, ¿no? Lo mantienen continuamente informado, ¿no? Sobre informaciones, modificaciones de la posición corporal. Ahora hay algunos reflejos que tienen un componente anticipatorio, lo que va a permitir al cuerpo prever un estudio o prever un estímulo o, o iniciar una respuesta, ¿no? Ahora, esa vía refleja el sistema nervioso, son cadenas, que es lo que ustedes ya ven acá, son redes, ¿no? Que van a estar conectados inicialmente desde el receptor sensitivo hasta tener una respuesta tisular o finalmente tener neuronios a nivel entérico del sistema nervioso entérico con una señal propia o también ellos actuando directamente sobre los neuronios sensoriales. Aquí incluso está la vía, ¿no? La vía más, la misma, pero más simplificada. Tenemos el estímulo, el receptor, neuronio sensorial. Aquí tenemos el centro integrador a nivel de médula, ¿no? El neuronio efector, la célula blanco y la respuesta finalmente. En los reflejos y su clasificación. Bueno, hay la clasificación de los reflejos nerviosos. Aquí nosotros citamos a los reflejos somáticos o viscerales, ¿no? Los reflejos somáticos o viscerales, la división del sistema nervioso, ¿no? Que controla las respuestas, ¿no? Es decir, ¿no? Respuestas que van a comprometer a neuronas motoras somáticas y músculo esquelético, es que nosotros vamos a denominar reflejos nerviosos somáticos o autónomos. Ahora, hay otro tipo de respuestas que son controladas por neuronios autónomos, que son denominados los reflejos autónomos o viscerales, ¿no? Ahora, otro tipo de respuestas son los espinalizocranianos. Ese es un reflejo integrado, ¿no? Esos espinales están integrados en la médula espinal y son reflejos que pueden ser modulados por impulsos superiores del encéfalo, es decir, descendentes, pero también pueden recibir estímulos, ¿no? Entonces, todos estos reflejos integrados en el encéfalo son denominados los reflejos craneanos justamente, ¿no?
Y hay de naturaleza innata o aprendida, ¿no? El reflejo. Hay muchos reflejos innatos, nacemos con ellos o ellos son genéticamente determinados. Por ejemplo, el reflejo patelar, otro tipo de reflejos, por ejemplo, que van a mostrar alguna experiencia. Aquí es donde yo les he colocado esta figura de los perros de Pavlov. Pavlov fue un científico, un cientista ruso, que él demostró cómo los seres vivos podían ser entrenados y obtener un reflejo adquirido, ¿no? ¿Cómo es que hizo? Él hizo mediante un estudio de relación estímulo y comportamiento, y él hacía sonar una campanita. Entonces, antes de alimentar a los perros, aquí en esta es una fotografía del laboratorio en aquella época. Entonces, antes de él hacer sonar la campana para alimentar a los perros, porque los había condicionado, ¿no? Los había condicionado justamente a que al sonar la campana les daba de comer, ¿no? Entonces, dicho sonido lo asociaba el perrito a comer. Posteriormente, entonces, Pavlov, ¿no? Se dio cuenta que el perro, al oír la campana, secretaba saliva y jugos gástricos. Bueno, jugos gástricos no estaba muy seguro, pero saliva sí. Entonces, después él continuó haciendo estudios, ¿no? Y ya cuando iba a hacer los registros y el seguimiento del experimento propiamente dicho, él colocó unos colectores en las mejillas para medir, ¿no? Cuantificar si realmente secretaba saliva cada vez que escuchaba la campanita. Después verificó, también hizo unos orificios para colectar jugo gástrico, ¿no? Entonces ahí veía de que si había o no colecta de jugo gástrico. Entonces, incluso sin necesidad de presentar el alimento, él hacía tocar la campanita e inmediatamente con ese estímulo auditivo con el que ellos fueron entrenados, ¿no? Tenían la segregación del jugo gástrico y de saliva. Después, en la parte final ya del experimento, Pavlov realizó unas incisiones en las conexiones que usan el sistema nervioso y gástrico, y entonces ahí se daba cuenta que sonaba la campanita y sí había segregación de saliva, pero no había de jugo gástrico. Entonces, ahí están los perros de Pavlov para ver lo que es naturaleza innata o aprendida. Y después se puede también considerar que por el número de neuronas que participan en la vía refleja, puede ser un reflejo monosináptico que compromete solo dos neuronas, una neurona sensitiva aferente y una neurona somática deferente, y esas dos neuronas van a hacer sinapsis dentro de la médula espinal. Esto va a permitir que haya una señal del receptor que va directamente al músculo esquelético efector. Por otro lado, nosotros tenemos, que es la mayoría de los reflejos, donde se posee 3 o más neuronas en un reflejo polisináptico. Estos ya podrían decirse que son un poco complejos, no son tan simplificados y frecuentemente se ramifican dentro del sistema nervioso central, formando redes con múltiples interneuronas, ¿es cierto? Si ustedes entonces recuerdan sobre divergencia y convergencia. La divergencia nos hablaba de las vías que permiten un único estímulo pueda afectar diferentes blancos. Y la convergencia, ¿no? Que es una moduladora en las vías a través de la integración de informaciones provenientes de múltiples fuentes. Entonces ahí está la clasificación de los reflejos. Y para recordar, en los reflejos autonómicos viscerales, ¿no? Porque son realmente, ya se consideran 3 tipos de subclasificaciones en el sistema nervioso: autónomo, simpático, parasimpático y el sistema visceral. Esos reflejos son reflejos en una respuesta relativamente en el espinal predecibles, ¿no? Ellos son involuntarias y estereotipadas frente a un estímulo evocador, ¿no? Que lo va a provocar. Entonces, estas propiedades propiamente dichas de estos reflejos
espinales que son viscerales, ¿no? Determinan la conexión, ¿no? Y con ello también se va estudiando la propiedad de la respuesta. Entonces, es importante, ¿no? En el reflejo espinal entender el funcionamiento de la médula espinal. Entonces, ya sean reflejos autónomos, simpáticos, parasimpáticos o viscerales, ellos comprometen órganos internos de nuestro cuerpo. Uno de ellos, por ejemplo, acá es la micción, ¿no? Es la micción que se había incluso tratado un poco antes en el ciclo en el periodo anterior, ¿no? Digamos, en lo que era renal. Entonces, la micción está controlada habitualmente, ¿no? Por el reflejo de la micción. Entonces, aquí se excitan mecanorreceptores en la pared de la vejiga. Aquí están, ¿no? En la pared de la vejiga se excitan mecanorreceptores que están sensibles al estiramiento por contracción de los músculos de la pared de la vejiga. Entonces, cuando se acumula orina, se va a distender esa vejiga y los mecanorreceptores comienzan a descargar, ¿no? A dar una información. Y la presión, justamente en la vejiga urinaria, va aumentando a medida que se va llenando ella, ¿no? Y cuando se incrementa bruscamente, o no necesariamente bruscamente, pero ya cuando comienza, la micción se inicia, tanto en forma refleja o también podría darse la micción de forma voluntaria. Entonces, en este reflejo, ¿no? Que es la micción, ¿no? La micción refleja las fibras aferentes, porque nosotros tenemos fibras aferentes y fibras eferentes. En este de acá, las fibras aferentes, ¿no? Propiamente dicha, ¿no? Ellas van a excitar las neuronas que que se proyectan hacia el tronco encefálico, ¿no? Y entonces activan el centro de micción en la protuberancia rostral. Eso es en el centro de Barrington, ¿no? Ahora, esas proyecciones, porque hay unas proyecciones ascendentes, ¿no? Además van a inhibir neuronas preganglionares simpáticas, que esas simpáticas lo que hacían era prevenían el escape. Entonces, una vez que se produce un nivel suficiente de actividad, ¿no? En esta vía ascendente, se va a disparar la micción por parte del centro de la micción. Y entonces la orden, ¿no? Esas órdenes, como esos comandos, alcanzan la médula espinal sacra a través de la vía reticuloespinal. Y ahí es donde se va a inhibir la actividad de la proyección simpática hacia la vejiga y se van a activar las proyecciones parasimpáticas hacia la vejiga. Y ahí tenemos la contracción, ¿no? La contracción del músculo en la pared de la vejiga, causando de una forma vigorosa, ¿no? Que los mecanorreceptores de la pared de la vejiga se activen y de esa forma se dé el resultado, el vaciamiento de la misma, que vendría a ser la micción. Ahora, además de la micción, tenemos los otros reflejos que es la defecación. Recordar que en esta vía, que la vía de la micción es una vía funcional en los niños recién nacidos, ¿no? Entonces, cuando uno ya va adquiriendo una madurez, las vías de control supraespinales adquieren un control dominante, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para controlar, ¿no? La micción. Entonces, ya hay un mayor control. Cuando hay una lesión en la médula espinal, los adultos, las personas pierden el control de la vejiga durante algún periodo de shock espinal, digamos, hay una incontinencia espinal. Ahora, mientras se va recobrando, también hay cierto grado de tanto de la micción con la vejiga. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el músculo liso, que eso ya se había visto, el músculo esquelético, neuronio sensorial, neuronio motor,
tiene que actuar el neuronio motor sobre el músculo esquelético. Recuerden que puede ser un reflejo de micción autónomo, voluntario o involuntario. Reflejos autónomos viscerales. Bueno, entonces el sistema nervioso autónomo, él ejerce un control por medio de la combinación de neurotransmisores y receptores, ¿cierto? Entonces los sistemas simpático y parasimpático se pueden distinguir por sus neurotransmisores y receptores si se toma en consideración que todas las neuronas preganglionares liberan acetilcolina, ¿no? Todas ellas liberan acetilcolina. Acetilcolina, todas las preganglionares, ¿no? Que son estas de aquí del sistema nervioso autónomo. Estas que liberan acetilcolina en receptores nicotínicos colinérgicos. Ojo, la acetilcolina es sintetizada, ¿no? Aquí está, la acetilcolina es sintetizada a partir de la colina y de la acetil-CoA en el terminal axónico. Y en la fenda sináptica, la acetilcolina es rápidamente degradada, ¿no? ¿Por quién? Por la acción de la enzima acetilcolinesterasa, ¿no? Y la colina es transportada de vuelta dentro del terminal axónico y es utilizada para sintetizar más acetilcolina. Ahora tenemos neurones simpáticos postganglionares que pueden secretar noradrenalina en receptores adrenérgicos. Y los neuronas postganglionares parasimpáticas que van a secretar, estas son parasimpáticas y simpáticas. Las parasimpáticas, noradrenalina, receptores adrenérgicos, y las parasimpáticas postganglionares que secretan acetilcolina en receptores colinérgicos muscarínicos. Entonces, considerando nosotros, ¿no? Considerando que el sistema nervioso autónomo, ¿no? Comienza en el cerebro, incluye una parte de la corteza cerebral, de la ínsula, del cíngulo, de la amígdala, del tronco cerebral. Entonces, en el tronco cerebral incluso se incluye la región periacudental, el hipotálamo, el núcleo parabranquial de la protuberancia, el núcleo del tracto solitario y la región ventrolateral de la médula. ¿Para qué? Por ejemplo, para tener dominancia o control sobre algunas funciones fisiológicas básicas, ¿no? De control. Una de ellas, por ejemplo, la presión arterial. Entonces, todos esos reflejos autónomos están integrados en el encéfalo, ¿no? Inicialmente, recuerden, ya les acabo de decir nuevamente, ¿no? En el hipotálamo, en el tálamo, en el tronco cerebral, ¿no? Y no solamente presión arterial, podemos decir, por ejemplo, presión cardíaca, frecuencia cardíaca, la respiración, la alimentación, el equilibrio hídrico, o de repente simplemente el mantenimiento de la temperatura corporal propiamente dicha, ¿no? Entonces, en esta vía simplificada del sistema nervioso autónomo, ¿no? Ahí nosotros entonces observamos, ¿no? Ojo, además nosotros debemos considerar que este reflejo autónomo es la conversión del estímulo emocional en una respuesta visceral, ¿no? Entonces, el reflejo límbico, que también se denomina como cerebro visceral, así se le también cerebro visceral, participa en estos reflejos desencadenados por emociones, ¿no? Entonces, esas emociones son sensaciones somáticas y funciones viscerales. Entonces, podríamos decir que los reflejos autónomos son todos polisinápticos. Acá tenemos una vía simplificada y otra vía con interneuronios, donde ocurren en los polisinápticos, obviamente, más sinapsis entre más de 3 neuronas, ¿no? Aquí tenemos los interneuronios, ¿no? Dice acá, ¿no? Todos los reflejos autonómicos y polisinápticos con menos de una sinapsis en el sistema nervioso central
y otros en ganglios autonómicos, ¿no? Autónomos, la verdad. Para poder recordar y tener en consideración los receptores sensitivos musculares, nosotros tenemos que las contracciones de las fibras musculares son las responsables del movimiento del cuerpo. Y ellas están inervadas por unas motoneuronas alfa, ¿no? Las motoneuronas alfa del asta ventral de la médula y de los núcleos de los nervios craneales. Entonces, ahora los axones abandonan la médula espinal a través de las raíces ventrales y desde el tronco encefálico a través de algunos nervios craneales, ¿no? Y ellos se van distribuyendo hacia los músculos esqueléticos comprometidos o apropiados a través de los nervios periféricos. ¿Para qué? Para realizar o para finalizar con la sinapsis. Entonces hay denominados uniones neuromusculares o placas terminales, ¿no? Que son las fibras musculares esqueléticas. Se considera, ¿no?, que la unidad motora es una motoneurona, ¿no? Esa motoneurona, aquí está la verdad, esta motoneurona, que ya se había visto en esquelético, que es una motoneurona alfa, junto con otras fibras musculares esqueléticas que inervan este axón. En ejemplo, acá no hay una que inerva varios, una que inerva varios, ¿no? Es como se va a ir llevando, dando esa, se va a ir dando esa información, ¿no? Ahora, el motoneuronio alfa puede, digamos, comprometer, ¿no?, inervar varias fibras musculares esqueléticas. Y el número va a depender de la precisión con el que se requiera el control del músculo, propiamente dicho. Hay otro tipo ahora de neuronas, que son las motoneuronas gamma, ¿no? Estas motoneuronas gamma son más pequeñas que las motoneuronas alfa. Y ahora las motoneuronas que se proyectan un músculo específico se localizan en el mismo núcleo motor que la motoneurona alfa que va a inervar a ese músculo. Esas motoneuronas alfa no inervan fibras de músculo esquelético ordinarias, ¿no? Ellos realizan usualmente sinapsis sobre fibras musculares estriadas especializadas, que son las fibras musculares intrafusales, ¿no? Que son estas, las fibras intrafusales, estas de acá. Aquí hay gamma y acá hay gamma, ¿no? Que donde se encuentran en el interior de los usos neuromusculares. Entonces, el circuito básico en el que se puede encontrar un reflejo denominado arco reflejo, ¿no? Y este mismo puede dividirse en tres, ¿no? Una rama aferente, acá, ¿no? Un componente central, que es la sinapsis, que puede ser por interneuronas, acá habían, por ejemplo, interneuronas, ¿no?, en el sistema nervioso central, y una rama eferente, ¿no?, que son motoneuronas que causan la respuesta motora. En este caso son receptores y acá son interneuronas. Entonces, finalmente, recordar, ¿no?, que los neurones somáticos siempre son excitatorios y siempre van a causar una contracción en la musculatura esquelética, ¿no? Para que suceda el relajamiento del neuronio somático excitatorio necesita ser inhibido. Hay tres tipos entonces de receptores sensitivos en el músculo esquelético. Recuerden, el fuso muscular, el órgano tendinoso de Golgi y los mecanorreceptores de la cápsula articular, que es la propiocepción propiamente dicha, ¿no? Ahora, el reflejo, vamos a disminuir acá. El reflejo del músculo esquelético, ¿no?, el fuso muscular. ¿Qué sucede con la tasa de impulso de las aferencias tónicas activas cuando el músculo se va a contraer o se va, vamos a ampliar acá,
o se va a encortar, digamos, ¿no? Entonces, es obvio y se entiende ya un poquito mejor que va a haber una disminución en la tasa de disparo de los neurones aferentes, ¿no? Y hasta puede incluso detenerse totalmente. El neuronio gamma, que inerva las extremidades contráctiles de las fibras musculares, recuerden, anteriormente les dije, son intrafusales, ubicados intrafusalmente, ellos van a contraer o van a o encortar, digamos así, ¿no es cierto? Y la contracción de estas extremidades de las fibras que se van a elongar, que se van a estirar, bueno, pues también tienen acción de estas neuronas, ¿no? Si el músculo es estirado, los fusos musculares también son estirados, y ese estiramiento aumenta la tasa de disparo de los fusos aferentes, y el músculo después se va a tener que contraer, ¿no? Entonces acá tenemos un músculo que es elongado, se incrementan las señales, médula espinal, se incrementan las eferencias, motoneuronio alfa, y aquí tenemos después una contracción. Entonces esta contracción libera el estiramiento del fuso y va a atenuar un feedback negativo en la disminución del reflejo. Aquí nosotros tenemos, ¿no?, los potenciales de acción simplificados, ¿no?, en un neuronio sensorial, donde en este momento vemos de que hay una, digamos, una mayor actividad del potencial, y después cuando él se contrae hay una disminución del mismo. Ahora, si un músculo es estirado, sus fusos musculares también son estirados. En el órgano tendinoso de Golgi, que realmente solamente es para mencionar, un repaso básicamente, que habíamos considerado que eran tres tipos de receptores, ¿no? El fuso muscular, el órgano tendinoso de Golgi y los mecanorreceptores, ¿no? En el órgano tendinoso de Golgi, que ya se ha visto que él está entre las uniones en la fibra muscular y en los tendones, y se localiza en una serie de fibras musculares. Estos órganos tendinosos de Golgi responden a lo que es la extensión y la contracción del músculo, ¿no?, causando lo que vendría a ser la relajación o el relajamiento reflejo, ¿no?, que ustedes van a ver que es lo opuesto a los fusos musculares, que ellos causaban lo que era la contracción refleja, ¿no? Entonces, estos órganos tendinosos de Golgi están formados por terminaciones nerviosas, ¿no?, que son terminaciones nerviosas libres, ¿no?, que van a estar envueltas, que se envuelven entre las fibras, así están como entrecruzadas entre las fibras, y se van extendiendo dentro de la cápsula del tejido conjuntivo, ¿no? Entonces, se podría decir que están localizados en el elemento, en la parte elástica del músculo, y va a responder a lo que es extensión y contracción, ¿no? Si el músculo es alargado, la fibra colágena se comprime. Si estimula y ahí se estimulan las terminaciones nerviosas de las neuronas aferentes, causando una respuesta refleja. Ahora, si el músculo se contrae, los tendones actúan como si fuesen componentes elásticos, ¿no?, estirados durante la fase isométrica de la contracción, ¿no? Entonces, aquí la activación de estos órganos tendinosos de Golgi van a inhibir los neurones alfa y disminuyen la contracción muscular. Y aquí ya vamos con lo que es, simplificadamente, reflejos de estiramiento o inhibición respiratoria. Nuevamente les voy a colocar la vía biológica, ¿no? Y acá, en ese sentido, un esquema. Entonces, los movimientos de las articulaciones. Vamos a ver acá. Bueno, no se puede ampliar más. Bueno, ahora los movimientos de las articulaciones más sensibles son controladas por grupos de músculos antagonistas y sinergistas, ¿no?, y sinérgicos, digamos así, que actúan de una forma coordinada, ¿no? Entonces, observamos, ¿no?, las neuronas sensitivas aferentes y neuronas motoras eferentes, que van a controlar los músculos
e incluso son ligadas por vías divergentes y convergentes de interneurones en el interior de la médula, eso lo vamos a ver en el siguiente slide, de la médula espinal. Entonces, ese conjunto de vías que controlan una única articulación es conocida como una unidad miotáctica, ¿no? El reflejo simple en una unidad miotáctica que como un modelo estándar nosotros consideramos el reflejo patelar, digamos, que es un estiramiento monosináptico que compromete dos neuronas, ¿no? La neurona sensitiva del fuso muscular y la neurona motora somática del músculo. Ejemplo, el reflejo patelar, ¿no? Que ahí tenemos un individuo que está sentado en el borde de una silla, en el borde de una mesa, con unas piernas relajadas y estiradas, en pendientes, y cuando el tendón patelar, que está por debajo de la cápsula aquí, ¿no? Que está por debajo, de la cápsula, ¿no? Es estimulado, ¿no? Estimulado por un estímulo evocador. En este caso, en el reflejo patelar, cuando un martillo, ¿no? Pequeñito de Hebe crea una presión, ¿no? Una presión por el golpe propio sobre la cápsula, ¿no? Sobre el tendón. Entonces se va a alargar el músculo cuádriceps hacia la porción anterior de la pierna, ¿no? Ese alargamiento activa receptores extensores del fuso muscular en el interior muscular y va a enviar un potencial de acción a través de neuronas sensitivas para la médula espinal. Entonces, la neurona sensitiva hace sinapsis directamente con la neurona motora, ¿no? Con la neurona motora, y así se controla la contracción del músculo cuádriceps, ¿no? Si el potencial de acción en la neurona motora hace que las fibras musculares el cuádriceps se contraigan, se entiende que inversamente también va a haber otra acción que en este caso va a permitir que se relaje. Entonces, esa respuesta refleja de la rodilla al golpe del martillo, ¿no? Que la respuesta patelar es un ejemplo característico de un reflejo espinal, ¿no? Que va a causar entonces el estiramiento del músculo cuádriceps, que es el estímulo evocador, y entonces va a activar los receptores sensoriales, ¿no? Usos musculares. Entonces ahí va a causar una señal excitatoria, ¿no? Enviada acá a la médula, ¿no? Y activa motoneuronas que se proyectan de vuelta al cuádriceps. Ahí tenemos entonces la contracción. Y la persona siente el movimiento, siente la elongación, esta patadita, pero no va a tener la sensación de que haya sido generada por uno mismo, es involuntario. Ahora la rama aferente, ¿no? Está representada por fibras IA y la rama eferente por motoneuronas. La porción central del arco es mínima. Hay una sinapsis en las afarencias de las motoneuronas. Y acá también consideramos que existe un reflejo recíproco, inhibitorio recíproco, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos la contracción muscular que estira, que elonga la pierna, por otro lado, lo que les decía, que había un relajamiento de los músculos flexores antagonistas, ¿no? Entonces, en la pierna, el reflejo patelar sería el relajamiento de estos músculos posteriores y por otro lado la contracción de estos músculos anteriores, ¿no? Entonces una sinapsis colateral, en este caso, esta es una sinapsis colateral, va a activar un neuronio colateral para poder de esta forma hacer una inhibición y aquí se da, por tanto, ¿no? Una relajación de estos músculos que es un reflejo inhibitorio, un reflejo de inhibición recíproca o reflejo inhibitorio recíproco. Y aquí es lo que estábamos viendo. Ahí está. Bueno, entonces aquí es lo que nosotros tenemos como reflejos de retirada
o tensión cruzada, ¿no? Se podría decir que son parecidos al reflejo inhibitorio recíproco, que es lo que nos estamos viendo antes, ¿no? Donde nosotros consideramos vías diferentes en la médula espinal. Entonces, algunos de estos interneuronios excitan las neuronas alfa, ¿no? Y causan contracción en todos los músculos flexores del miembro afectado, mientras que otras neuronas simultáneamente activan lo que son los interneuronios, que están todos los que son acá, todos los interneuronios inhibitorios, y causan, ¿no?, el relajamiento de los grupos musculares antagónicos, propiamente dicho. Acá miren, ¿no? Aquí tenemos interlineados los antagónicos, ¿no? Y ahí lo que tenemos, la inhibición recíproca, ¿no?, del miembro, y el miembro es flexionado y se retira frente a un estímulo. Eso de acá nosotros podríamos citarlo, ¿no? Podríamos nosotros citarlo en el típico ejemplo: la persona está caminando en la playa y en la playa pues hay conchitas y de repente pisa una conchita, ¿no? Entonces, ahí con la excitación de esas neuronas alfa, este reflejo se va a dar. Es un reflejo que demora un poco más que el reflejo extensor, ¿no? Pero es un reflejo de retirada. En el caso se retira la pierna, ¿no? Y viene acompañado con un reflejo extensor cruzado, que no es más que un reflejo postural, digamos así, que va a mantener el equilibrio cuando el pie es retirado del piso. Porque imagínense que ustedes están caminando por la playa, ¿no? Y de repente pisaron la conchita y entonces retiran la pierna, pero no tienen ese reflejo postural. Ustedes se caerían para un costado, ¿no? Entonces aquí observen que el neuronio sensitivo, ¿no?, el neuronio sensitivo hace sinapsis con múltiples interneuronios. Vean acá la cantidad de interneuronios. Y entonces va a haber una divergencia de la señal sensitiva que va a permitir que un único estímulo, ¿no?, controle dos grupos de músculos antagonistas, que está acá, ¿no? Y también envía información sensitiva para el encéfalo. Aquí está. Entonces, las vías más complicadas de los reflejos espinales son controladas por redes de neuronas en el sistema nervioso central, que son denominados generadores centrales de padrón, o padrón generador central, ¿no? GPC, generador de patrón central. Una vez que se activa el GPC, crea movimientos espontáneos repetitivos, ¿no?, algunas veces sin necesidad de información sensitiva, masticación, ¿no?, respiración. Entonces, en los seres humanos, estos movimientos rítmicos controlados por los GPCs incluyen locomoción, ritmos inconscientes, por ejemplo, lo que es la respiración. Continuando con el control integrado, ¿no? En este control integrado, ahí en ese gráfico, ustedes consiguen ver que estamos hablando de un béisbol, ¿no? Entonces, toda la secuencia del lanzamiento, digamos así. Los movimientos más simples, incluso los movimientos más simples, digamos así, requieren de un ritmo propio, ¿no? Entonces, los músculos esqueléticos actúan coordinadamente, pero si ustedes se ponen a pensar, ellos no tienen una comunicación directa. Ellos realmente están integrados por el sistema nervioso central, ¿no? Por el sistema nervioso. Nosotros tenemos acá, citando, ¿no?, tres tipos de movimientos que se van a citar. Movimiento reflejo. En el movimiento reflejo que está acá, observamos que el estímulo inicia, o sea, el estímulo que inicia el movimiento es a través de una vía externa, ¿no? Principalmente es a través de una vía externa de receptores sensitivos. Es un tipo de movimiento mínimamente voluntario, y es más complejo, ¿no? Y está integrado por la médula espinal con la modulación de algunos centros superiores.
es rápido, es inherente. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser la tos, el reflejo postural. Hay movimientos voluntarios, ¿no? Que en este caso son estímulos que inician, ¿no? El movimiento sería un estímulo externo o voluntario, que en este caso, estos de acá son más complejos, ¿no? Y están integrados en el córtex cerebral. Entonces aquí, por ejemplo, justamente con esa complejidad que es un poquito mayor, el movimiento que se aprende, el movimiento aprendido, va mejorando con la práctica, ¿no? Y una vez que ustedes lo aprenden, puede incluso tornarse subconscientemente de una forma automatizada. Es una memoria muscular. Un ejemplo, cuando ustedes tocan un instrumento, el piano, el violín, ¿no? Es un movimiento voluntario y es más complejo incluso que los movimientos reflejos. Y este movimiento rítmico, que en verdad tiene un inicio y una finalización voluntaria, tiene una complejidad intermediaria, ¿no? Intermedia, integra lo que es la médula espinal. Aquí vemos lo que hay circuitos espinales, se activan como si fuese un GPC, ¿no? En estas vías. Un ejemplo, el caminar, el correr, ¿no? Movimientos rítmicos propiamente dichos. Aquí en este control integrado del sistema nervioso central, ¿no? Observamos que existen 3 niveles de control de movimiento en el sistema nervioso, lo que es a nivel de la médula espinal, el tronco cerebral y áreas motoras del córtex cerebral. Entonces, en esta figura, el tronco encefálico es influenciado por la información cerebral, ¿no? Y así también por los núcleos de la base. Entonces, núcleos de la base, ¿por qué? Porque ellos son como aglomerados de neuronas que van a circundar el tálamo, ¿no? Ellos van a circundar el tálamo. Y junto con el cerebelo, los núcleos de la base ayudan a las áreas motoras corticales a planear un movimiento, lo que habíamos estado hablando mucho sobre una planificación, ¿no? De los accesorios, de los primarios. Entonces, el tálamo actúa como si fuese una estación de retransmisión de las señales que van a ser enviadas hacia el córtex cerebral, donde a partir de la médula espinal, de los núcleos de la base del cerebro también, ¿no? Del cerebelo. Esa es una vía simplificada en la integración de los reflejos, de los reflejos musculares. Acá, en el movimiento voluntario, ya. Aquí en el movimiento voluntario, consideramos que requiere la participación del córtex cerebral, del cerebelo, ¿no? Del córtex cerebral, del cerebelo, y los núcleos de la base. Entonces, básicamente el control de estos comportamientos, de estos movimientos voluntarios, se dividen en tres pasos. La toma de decisiones, el inicio del movimiento y la ejecución del movimiento. Entonces, ahí está, ¿no? El córtex cerebral tiene un papel muy importante en los 2 primeros pasos, que vendría a ser la planificación y decisión y la iniciación del movimiento, ¿no? Ese comportamiento exige obviamente movimientos precisos del cuerpo en el espacio. Si ustedes vemos aquí este gráfico, un poquito más de detenimiento, están ustedes viendo que la organización del control integrado del movimiento generalmente está en general, ¿no? En lo que es estos movimientos voluntarios, va a comenzar en una idea o en un estímulo sensorial, ¿no? Por eso acá se coloca una idea, ¿no? Una idea, un estímulo sensorial. Por ejemplo, ustedes están en un espacio oscuro, ¿no? Y bueno, y ustedes saben que es un espacio oscuro, ¿por qué? Porque ustedes tienen un estímulo sensorial, ¿no? Ese estímulo sensorial ingresa por la vía sensorial visual y ustedes detectan que el ambiente no está oscuro. Entonces, frente a ese ambiente oscuro, ustedes tienen que tomar una decisión, ¿no?
o continúan oscuras, no van a poder ver lo que están escribiendo, lo que están haciendo, o de repente si están en una sala de aula, levantan la mano y le dicen al profesor, bueno, pues que todo está oscuro y tienen que, por favor, pararse a aprender. Esas son tomas de decisiones, ¿no? Y esas tomas de decisiones están en función o dependen de una función neural, principalmente el córtex prefrontal, si ustedes se acuerdan que era toma de decisiones, ¿no? Pensar, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me quedo así o me levanto, no le pido permiso? Ustedes están planeando. Este planeamiento depende de las áreas de asociación motora también, ¿no? Que van a coordinar con estructuras importantes de los núcleos de la base y del cerebelo, ¿no? Que ahí estaban dos básicamente de ellas. Entonces, ahora si pensamos que ese movimiento, ¿no? Para nosotros es muy simple, pararnos y apagar, ¿no? Pero ciertamente ese movimiento no es tan simple como encender la luz. Tenemos, por ejemplo, ¿no? En el caso del béisbol, que fue lo que les puse anteriormente esos gráficos, ¿no? En el béisbol ustedes tienen que planear cómo van a lanzar la bola, en dirección de qué, velocidad de qué, ¿no? Y ahí es donde va a haber la contribución de esas asociaciones, de las áreas de asociación del córtex motor, los núcleos de la base, del cerebelo, que van a procesar y van a hacer una planificación, un planeamiento de cómo van a realizar esa acción. Si nosotros simplificamos, ¿no? Obviamente no es así tan simplificado, tan esquematizado, pero el planeamiento va al córtex motor, ¿no? Y a partir de él nosotros vamos a tener la activación de las vías neuronales. Esa activación de las vías neuronales descienden en dirección del tronco encefálico, la médula, y van a activar motoneuronios que van a inervar músculos, ¿no? N músculos en este movimiento, y ustedes así van a poder ejecutar esa idea, ¿no? Esa idea, esa toma de decisión que ustedes tuvieron. Y va a ser un movimiento perfectamente ejecutado, ¿no? Si es que fuese encender la luz. Pero digamos si fuese un bate de béisbol, de repente no es tan perfectamente ejecutado. Entonces ustedes van a observar que la bola no la lanzaron bien. Hay un feedback sensorial de los músculos y articulaciones que ahí les están informando, no, pues pudo lanzarse así, en tal dirección, con tal velocidad, con tal intensidad, y entonces va a haber una retroalimentación, lo que les decía, una retroalimentación sensorial. Entonces, la memoria es importante, la memoria mantiene el plan de memoria por un tiempo suficiente para realizarlo. O hay otros casos, ¿no? En el que ustedes están trabajando, están concentrados haciendo algo, de pronto piensan, ay, no sé, piensan y dicen, ¿no? Mi post-it, necesito los post-it para ir marcando el libro, ¿no? Entonces se paran y bajan, ¿no? Bajan y de pronto en el trayecto, cuando están bajando las gradas, llegan, no sé, se me ocurre a la sala, y dicen, ¿para qué vine? O sea, ¿para qué estoy acá? Hay veces que la memoria no es capaz de mantener planes, estas planificaciones en tiempos cortos, ¿no? Entonces llegaron, ustedes simplemente se olvidaron para qué estaban llegando o para qué se estaban desplazando, justamente, ¿no? Entonces, aquí consideramos un control integrado, áreas corticales motoras con áreas de funciones y continuamente refinados con el aprendizaje. Entonces, aquí nosotros tenemos áreas motoras del córtex cerebral, ¿no? En el lóbulo frontal del surco medio, el córtex motor primario, ¿en qué está? Y también la área motora suplementar o área premotora, ¿no? En el área premotora y en el área suplementar, digamos que son importantes para qué, para la planificación, para el planeamiento, y ellas juntas trabajan coordinadamente con los núcleos de la base y el cerebelo. Ahora, el córtex motor primario, él va a ser el encargado de enviar, ¿no?, a ejecutar los movimientos que ya han sido planeados. Entonces, en la proyección, iniciación del movimiento voluntario, córtex motor primario, y en la asociación, área premotoria, área motora suplementar, planificación del movimiento voluntario propiamente dicho. Y entonces él va a mandar, ¿no es cierto? Va a mandar este córtex
y va a haber una organización somatotrópica en el córtex motor. Y ahí nosotros recordamos el homúnculo motor, ¿no? Este homúnculo motor puede haber el homúnculo del córtex sensitivo y el homúnculo del córtex motor, según Penfield y Randfield, que es tan conocido, ¿no? El gráfico de Penfield y Randfield, cuando ellos hicieron, este caso es del homúnculo motor. Hay algunas diferencias, ¿no? Ligeras, pero bueno, hay algunas diferencias entre ambos, ¿no? Para entonces ejecutar los movimientos es necesario que exista una coordinación entre los motoneuronios que inervan los músculos necesarios para ejecutar esos movimientos. Entonces, diferencia entre el córtex sensitivo. En el córtex sensitivo él se localiza en el giro poscentral, ¿no? En el giro poscentral, ¿no? Una circunvalación cerebral situada en la región del lóbulo parietal anexado al frontal. Y en el caso del homúnculos, del córtex motor, digamos así, se sitúa en la corteza motora primaria y en el surco central, lóbulo frontal. En el control integrado, ¿no? Control del encéfalo, el control encefálico. Entonces acá, ¿no? Acá identificamos el córtex motor, el tracto córtico espinal, el bulbo del núcleo, núcleos reticulares, colículo superior y núcleos ventriculares, vías ventromediales, vías laterales, médula espinal, córtex cerebral. Y acá, ¿no? Ahí también nosotros tenemos claramente, ¿no? El tracto tectoespinal, el tracto vestíbulo espinal, retículo espinal pontico y el tracto retículo espinal vulvar, vías ventromediales, y en las vías laterales por el tracto córtico espinal y el tracto rubroespinal. Entonces, para que las informaciones del córtex motor lleguen hasta los motoneuronios, ¿no? Que inervan la mano, por ejemplo, es necesario que descienda en dirección de esos motoneuronios, y eso lo hace a través del descenso de un tracto de fibras finas descendentes, en este caso pintado de azul, el tracto córtico espinal, ¿no? Incluso está de color azul, celeste, que es por donde van a descender las fibras del tracto córtico espinal, que esquematizado de otra forma estaría acá, ¿no? Pero únicamente no es necesario el tracto córtico espinal como está en ese esquema, digamos, para que ustedes bien lo saben, para un movimiento corporal. Nosotros también necesitamos mantener una postura y un equilibrio, ¿no? Entonces, por ejemplo, las funciones son controladas por otras vías que parten principalmente del tronco encefálico y que también reciben, evidentemente, informaciones del córtex cerebral, ¿no? Pero las neuronas que van a coordinar la postura, por ejemplo, parten del tronco encefálico y forman el llamado sistema ventromedial, porque esas vías, a partir del tronco encefálico, descienden por las regiones ventrales y mediales de la médula espinal, y así ellas van a formar vías ventromediales, el tracto rubroespinal, que en los primatas, por ejemplo, ya se ha ido perdiendo, ¿no? Pero ahí se ven que igual hay esas funciones integradas que no solamente se van a restringir, en este caso, al tracto córtico espinal propiamente dichas, sino, aunque partan del encéfalo, ellos reciben información y es importante para el mantenimiento de la postura y del equilibrio en el control encefálico. Son funciones integradas, que es lo que vamos a ver acá. Por ejemplo, ¿no? En este gráfico se muestran las vías motoras, donde se ven las vías que están conectadas a través de áreas motoras corticales y del tronco encefálico con la médula espinal. Aquí, por ejemplo, el CB córtico vulvar, córtico pontico y el CE córtico espinal. Entonces veamos que a partir del córtex motor, bueno, que ya lo hemos visto en el gráfico donde está localizado, parten neuronas que van a descender en dirección de la médula espinal, ¿no? Van a pasar por el tronco encefálico, llegan al bulbo, cruzan la línea media y se proyectan en la médula espinal opuesta, ¿no? El tracto córtico-espinal, miren aquí, ¿no? El tracto córtico-espinal es muy calibroso, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene tractos de sustancias blancas y
y el lugar, ¿no? El lugar incluso es visible macroscópicamente, ¿no? Formando pirámides vulvares. Y el corte, justamente ese corte, nos evidencia de que son realmente pirámides vulvares propiamente dichas. Entonces acá tenemos las vías motoras descendentes, vías del sistema lateral y vías del sistema medial. Vías del sistema lateral, el córtico espinal, rubro espinal, y vías del sistema medial, ¿no? Retículo espinal raquídeo, ¿no? Y el vestíbulo espinal, que en general, en el gráfico anterior, estaban las vías ventromediales, que era el tracto tectoespinal, el tracto vulvoespinal, el tracto retículo espinal pontico y el tracto retículo espinal vulvar propiamente dicho. En el control integrado del sistema nervioso central, hay vías neuronales para el control del movimiento, ¿no? Entonces, ahí en esas vías neuronales para el control del movimiento, regresamos, ¿no? Al tracto vestíbulo espinal y al tracto tectoespinal, conformando las vías ventromediales, ¿no? El tonus muscular para el mantenimiento de la postura, porque siempre, ¿no? Hay un tonus, digamos así, se mantiene por dos vías. La vía del tracto retículo espinal pontículo y el tracto retículo espinal, ¿no? Del retículo espinal propiamente dicho, ¿no? Que es esta de aquí para la postura, digamos. Y acá lo que tenemos es el tracto vestíbulo espinal, que en el caso del vestíbulo espinal, aquí es del laberinto y del oído. Entonces aquí tenemos el postural y aquí tenemos, miren acá, retículo pontículo, retículo espinal vulvar y tracto vestíbulo espinal y tecto espinal. Eso estaba en las vías ventromediales, ¿no? Entonces, en estas vías ventromediales, yendo a lo que es el tracto vestíbulo espinal y el tecto espinal, en el tracto vestíbulo espinal recibe información del aparato vestibular del laberinto que está en el oído interno, ¿no? Entonces, es importante para identificar las alteraciones posturales de la cabeza en relación del plano, ¿no? Si estamos dando vueltas, que en el laboratorio se hace la experiencia de dar vueltas y vueltas después, ¿no? Es lo que vemos cuando la persona después es liberada. Entonces, es importante que esa alteración postural en relación al plano se mantenga en equilibrio. Cuando no, entonces ahí hay alteraciones posturales propiamente observadas claramente. Entonces la información de ese aparato vestibular converge para los núcleos vestibulares del bulbo. A partir de a partir de estos núcleos vestibulares nosotros vamos a tener la acción de las vías descendentes, ¿no? De las vías descendentes que van a ayudar en el mantenimiento del equilibrio, ¿no? El núcleo vestibular, tracto vestíbulo espinal. En el tracto tectoespinal, él se origina en el colículo superior, recibe información visual, ¿no? Sistema somatosensorial y auditivo, y va a formar parte forma parte de un mapa del ambiente. Nosotros identificamos el mapa y cualquier alteración, obviamente un sonido, un toque, una imagen o algo, ¿no? Indirectamente va a impactar las fibras del tracto tectoespinal y accionando una vía neural que va a direccionar reflejamente la línea de la visión para ese estímulo. Y ahí inmediatamente nosotros conseguimos ajustar la visión para cualquier alteración importante en el ambiente. De esa forma es un control de las vías neuronales para el control del movimiento en lo que corresponde al tracto vestíbulo espinal y el tracto tectoespinal. Para el movimiento también una vía postural. Nosotros consideramos el tracto retículo espinal pontico y el tracto retículo espinal vulvar. Recordándoles nuevamente, vías ventromediales, tracto tectoespinal, tracto vestíbulo espinal, tracto retículo pontico, retículo espinal pontico, el tracto retículo espinal vulvar y por otro lado las laterales, el tracto córtico espinal y el tracto rubro espinal. Entonces, el tonus muscular para el mantenimiento de la postura se mantiene por dos vías, el tracto retículo espinal
pontico y el tracto retículo espinal vulvar, ¿no? Con funciones antagónicas, digamos así, que van a regular los reflejos antigravitacionales para poder mantener adecuadamente la postura con una rigidez, pero que no sea excesiva, ni tampoco con una sin flacidez, porque de pronto nos podríamos nosotros caer. Y en el control encefálico, lo que vendría a ser el movimiento corporal, entonces observen acá, ¿no? En este dibujo, que tienen anatómicamente, ¿no? La estructura, tienen el nombre porque los núcleos de la base, como ya les dije, porque ellos son aglomerados, ¿no? En los neuronas de la sustancia gris y se distribuye, ¿no? En la base del telencéfalo y por eso es ese nombre propiamente dicho. Si nosotros coloreamos la estructura del núcleo de la base y del telencéfalo, ¿no? Que lo volvemos un poco translúcido, nosotros vamos a poder observar, ver la estructura y cómo está siendo amplificada, ¿no? Entonces, en el núcleo estriado está formado por el, bueno, no está acá tan detalladamente, por el putamen, por el caudado, pero acá tenemos el globo pálido formado por la región externa, región externa, región interna, y si están cortados, ¿no? A esta altura, para que se pueda mostrar en el esquema detrás lo que es el tálamo, ¿no? Que forma parte de los núcleos de la base, aunque trabaje, digamos así, aunque trabajen asociados, ellos reciben proyecciones del núcleo de la base indistintamente por unas vías diferentes, ¿no? Y están diferenciados. Ahora, siendo parte de estos núcleos de la base, también tenemos el núcleo subtalámico, ¿no? Y una región del mesencéfalo. Entonces, ese tronco encefálico trabaja íntimamente asociado a los núcleos de la base. Entonces, contribuye también de esos núcleos en la sustancia negra que tenemos acá, ¿no? Ahora, en estos núcleos, ¿no? Como la función de estos núcleos, el circuito controlado de ellos es importante para la selección e inhibición de los movimientos voluntarios. Cualquier movimiento que se vaya a ejecutar, incluso los más complejos, como escribir, cortar con una tijera, recoger la basura, en fin. Y ustedes pensarán, no, pero eso no es un movimiento complejo. Escribir no es complejo, barrer no es complejo. Bueno, no es complejo para quienes tienen la función de los núcleos preservados, no es complejo. Sin embargo, si hubiese alguna lesión, hubiese alguna enfermedad que compromete la estructura de estas, áreas, nosotros observamos que ese movimiento realmente es difícil de ejecutar. Son movimientos de escribir, barrer, por ejemplo, son movimientos considerados que tienen cierta complejidad. Ahora, en un corte coronal, ¿no? Nosotros observamos coloreados aquí las estructuras de la sustancia gris de esos núcleos. Entonces, aquí nosotros tenemos el globo pálido, interno y externo, acuérdense, ¿no? El putamen, que ahora sí da para verlo más claramente, el putamen, el caudado, ¿no? El núcleo caudado, y lo vemos acá por detrás. ¿Por qué está por detrás? Porque él se proyecta como una cola, si ustedes se acuerdan acá, miren cómo se proyecta, por eso es que está pintado detrás, ¿no? Se proyecta como una cola a ese nivel por detrás, justamente del putamen, ¿no? Y bueno, como ya se había conversado, es importante para el planeamiento de estrategias motoras complejas junto con el córtex, ¿no? Que trabajen juntos. Y ahora su función mejor conocida, ¿no? Para que se ejecuten estos es el gatillo. El gatillo inicia movimientos voluntarios, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos ejecución, gatillo. Planeamiento, estrategias motoras complejas, junto a áreas premotoras, ejecución, gatillo para el movimiento y adecuación del control de intensidad del movimiento, dirección, secuencia, funciones motoras, no motoras, cognición, memoria, emoción. La memoria, ¿no? Que va mucho con la técnica, ¿no? La emoción también. Control encefálico, movimiento corporal, núcleos de la base.
Bueno, entonces, simplificando para que las estrategias motoras no sean adecuadamente planeadas y ejecutadas, el córtex necesita coordinar con los núcleos de la base. Por lo tanto, el córtex cerebral, principalmente las áreas de asociación cortical, envían vías que se proyectan a los núcleos de la base y luego de los núcleos de la base hay una activación de vías neuronales que se proyectan para el tálamo en la formación que va a retornar para el córtex cerebral. Entonces nosotros tenemos aquí una alza motora, ¿no? Una alza motora, córtex, núcleos de la base, tálamo, que va a retornar al córtex de las áreas premotoras propiamente dichas, que están acá, ¿no? Este grafiquito que ya lo habían visto antes, el córtex, córtex motor, córtex prefrontal, córtex sensorial. Aquí tenemos los núcleos de la base, tracto córtico espinal, núcleo rubro espinal, reticulares, colículo superior, y acá de una forma mejor para que vean el alza motora que sigue, ¿no? Córtex, núcleos de la base, tálamo y córtex, áreas premotoras, ¿no? Ahora, en este mismo gráfico, que es lo mismo, pero es un esquema que les he hecho con otra disposición, tenemos que el córtex se proyecta para los núcleos de la base, ¿no? Que se proyectan para el tálamo, que retorna la información para el córtex, que es esencial para el control. Entonces va a auxiliar en la planificación para dar el gatillo y así realizar el movimiento voluntario propiamente dicho. Por otro lado, vemos acá la sustancia negra, ¿no? Que va a modular actividades con los núcleos a través de acciones glutaminérgicas. Entonces, la sustancia negra libera dopamina, ¿no? En los núcleos de las bases. Y esto es importantísimo para la función correcta y adecuada de los núcleos. Cortes de asociación y aquí la médula espinal. Jóvenes, esto de acá es un poquito denso, ¿no? En el tema de comprender, pero finalmente lo que es importante de aquí, ¿no? Lo que es importante de ahí es que ustedes comprendan o tengan claro finalmente sobre la dopamina 1 y dopamina 2, que son las proyecciones dopaminérgicas propiamente dichas. Ahora, a ver, aquí se ha colocado, ¿no? Vía directa, vía indirecta, el córtex, el estriado, el tálamo, ¿no? El globo de pared interna y el globo de pared externa. Después aquí tenemos el núcleo espinotalámico, la médula espinal, glutamato, GABA y dopamina, que no lo vamos a diferenciar con esos colores, porque bueno, en fin, acá tenemos en el núcleo subtalámico, ¿no? Que está antes de la médula. A ver, comenzamos acá. A ver, aquí nosotros tenemos, ¿no? Que para las proyecciones glutaminérgicas, ¿no? Porque acá vamos a ver las proyecciones glutaminérgicas. Colocaremos acá. Para las proyecciones glutaminérgicas, ¿no? ¿Qué es importante? En ese sentido, esas proyecciones provienen del córtex, ¿no? Ellas provienen del córtex y llegan ¿dónde? Llegan al estriado, ¿no? Entonces, aquí ellas van a activar los neuronios de proyección de los neuronios de salida del estriado, que son en la gran mayoría, en un 98% prácticamente, ¿no? Son neuronios inhibitorios y ellos van a inhibir, ¿no? El globo de la pared interna. Este globo de la pared interna, ¿por qué lo inhiben? Porque recuerden, ellos estaban tónicamente activos, ¿no? Entonces ellos están tónicamente activos, pero sin embargo, esas aferencias, esas proyecciones glutaminérgicas van al estriado y este estriado van a inhibir el globo, el GPI, ¿no? El globo de la pared interna, que estaba activo tónicamente, ¿no? Entonces, la activación de estas vías inhibitorias,
¿no? Estas vías inhibitorias, porque ya acá hay vías inhibitorias, sino que lo va a activar estas vías inhibitorias por parte del estriado, ¿no? Hace que esa inhibición del globo de la pared interna disminuya consecuentemente la acción inhibitoria que tenía sobre el tálamo. Él estaba inhibiendo, pero entonces va a disminuir la inhibición sobre el tálamo, la va a disminuir, ¿no? Disminuye esa inhibición con el tálamo y por tanto, entonces, la actividad del tálamo que se proyectaba para el córtex, ¿no? Porque ella se aumentaba para el córtex, aumenta, porque el tálamo está siendo menos inhibido por el GPI. Normalmente el tálamo inhibía, pero como está siendo inhibido, entonces ahora va a inhibir menos. Como va a inhibir menos, entonces digamos que va a regresar, va a inhibir, va a ser menor la inhibición con el córtex en función del tálamo. ¿No? Ya, eso entonces aquí tenemos, ¿no? Que es la llegada de la información del tálamo al córtex. Y esto que va a ser importante, si va a haber menos inhibición, va a haber este gatillo, ¿no? Que se va a ejecutar el movimiento voluntario. Todo contestó con el córtex, el estriado, el GPI que lo inhibió las inhibiciones. Al inhibir las inhibiciones, inhibe también sobre el tálamo y el tálamo inhibe menos sobre el córtex y va a permitir que haya un gatillo, que es el más que yo les decía, ¿no? Que es el inicio del movimiento voluntario. Ahora, pero, ¿no? Sin embargo, como, así como importante coordinar, iniciar movimientos voluntarios, también es suprimirlos, ¿no? Entonces, en el córtex, en el sistema nervioso, así como activar el gatillo, también el suprimir es importante. Entonces, hay supresión de programas motores antagónicos, que tienen una vía, que en este caso va a ser una vía indirecta. Esta es la vía directa, inicia gatillo, y esta de acá suprime. Esta vía indirecta entonces va a suprimir programas motores antagónicos o inapropiados a partir justamente de proyecciones del córtex para otra región del estriado. Entonces, igual acá, ¿cierto? Córtex para el estriado. Ahí tenemos la activación de las vías partiendo del estriado que se van a proyectar ¿para dónde? Para el globo de la pared externa, que estaba tónicamente activo, inhibiendo el GPI y el núcleo subtalámico. Entonces, tónicamente él ya estaba inhibiendo el núcleo subtalámico, él ya inhibía. E inhibía también el GPI, también inhibía tónicamente. Pero entonces este córtex va a activar el estriado y el estriado por su vez, ¿no? Va a comenzar a inhibir la inhibición del GPI sobre el núcleo subtalámico y sobre el núcleo de la pared interna, ¿no? Y por causa de las proyecciones del estriado, ¿no? La actividad del GPE disminuye. Entonces, como disminuye la actividad del GPE, entonces la acción inhibitoria sobre el NST y sobre el GPI disminuye. Y si disminuye, entonces esto de acá, no es, estoy colocando una X, pero no es que sea X, ¿no? Estoy colocando que disminuye. Entonces, como el núcleo subtalámico ahora está menos inhibido, ¿no? Por el GPE, se van a activar proyecciones excitatorias, ¿no? Se van excitatorias al GPI, ¿no? Excitatorias tanto para el núcleo subtalámico como para el GPI, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos una actividad aumentada. Al tener una actividad aumentada, esa actividad aumentada inhibe el tálamo. Y al inhibir el tálamo, tenemos lo mismo. Va a disminuir la comunicación entre el tálamo y el córtex. Y entonces, por eso se suprimen programas motores antagónicos inapropiados. A nivel esto a nivel de control antagónico, ¿no? Pero bueno, esto era algo básico que no era necesario porque es un poquito denso y está bien resumido. Lo importante de esta vía, de estos núcleos de la base, que es que para que esos movimientos corporales,
funcionen normalmente, nosotros necesitamos de proyecciones dopaminérgicas a partir de la sustancia negra. Entonces, acá sí colocaríamos sustancia, no. Así. Ya está. Entonces, nosotros necesitamos proyecciones dopaminérgicas a partir de la sustancia negra, ¿no? Entonces, la sustancia negra va a proyectar dopamina para el estriado. Aquí tenemos eso. La dopamina proyecta, ¿no? Entonces, esta dopamina proyecta dopamina para el estriado y las neuronas de la vía directa para el inicio de los movimientos van a expresar entonces receptores D1, receptores dopaminérgicos, ¿no? Que en este caso van a ser receptores D1 y receptores D2, ¿no? Los receptores D1 son receptores excitatorios, ¿no? Entonces, por lo tanto, la dopamina tiende a aumentar la actividad de la vía dopaminérgica 1 y los neurones de la vía indirecta expresan receptores D2, que son los dopaminérgicos 2, para la dopamina, que son receptores inhibitorios. Entonces, acá serían los inhibitorios, colocaremos así, y acá también colocaremos los ¿no? Y entonces, de esa forma, la dopamina va a tender a frenar la disminución de la actividad de la vía indirecta, ¿no? Porque es esta de acá. Y si todo funciona, ¿no? Normalmente con estas proyecciones dopaminérgicas de la sustancia negra hacia el estriado, ya sea de 1 o de 2, entonces vamos a tener que las acciones esenciales para este circuito funcionen adecuadamente y los movimientos sean adecuadamente ejecutados. Cuando hay alguna alteración, ¿no? del tonus, nosotros en la siguiente figura, que no la vamos a hacer ahora, nos vamos a quedar acá, donde me he quedado con todos los grupos, nosotros tenemos ahí alteraciones en lo que es la enfermedad de Parkinson, ¿no? Que justamente ahí se ven alteraciones en el tonus muscular. Jóvenes, nos quedamos aquí entonces.